Hoy, más que una plática, me gustaría hacer un planteamiento y luego soltar ideas para irlo comprendiendo más y más. Porque este planteamiento que yo voy a hacer ahora, en este momento, atañe directamente a la humanidad y a su futuro. Entonces, el planteamiento es planteamiento y luego lo vamos a llenar de ideas conforme vengan llegando. Es este. ¿Puede un ser humano, hombre o mujer, despierto espiritualmente en el sentido que nosotros entendemos ese término, puede estar despierto o puede estar en vías de despertar y tener un lugar digno en este mundo actual, es decir, en esta civilización, un lugar digno, ¿entienden? Porque fíjense, vamos a penetrar un poco. Esta sociedad actual en la que vivimos, evidentemente es una sociedad que tiene un sistema de producción, consumo y competencia. Producción, consumo y competencia. Entonces, es una sociedad que está diseñada para que los seres humanos que pertenecen a ella se involucren decididamente con el mundo y el tener. Lo que es producción, consumo y competencia implica tener. O sea, las acciones de los seres humanos están destinados a tener. Puede ser tener comida, puede ser tener ropa, puede ser, lógicamente, tener, si va ascendiendo y la persona puede, casa o diversión, viajes. Es tener, es una sociedad diseñada para tener. Pero ¿qué sucede cuando la persona va despertando? Que se inclina más y más hacia el ser, no tanto hacia el tener. Ahí está el problema. Entonces, una persona que se dedica a su propio despertar en esta sociedad actual parecería no tener cabida, porque toda la sociedad está involucrada en hacer. Las acciones están hechas para acumular, para tener, para desarrollarse en el mundo. Entonces, ahí está el problema. ¿Puede un ser humano que despierta o que se encuentra en el camino que conduce al despertar tener una vida honorable, honrosa, digna? O simplemente es echado de lado porque no entra dentro del sistema y entonces, bueno, pues si quieres, ahí siéntate en esa esquina y te mueres de hambre. O vete debajo del puente. Tú quieres ser. Pero aquí no se ve, eso no. Aquí hay que tener. Ya vieron las dos palabras para que nos vayamos ubicando, ¿no? Esto ha sido un planteamiento eterno en el que el hombre se encuentra siempre en una decisión que tomar. Dice, yo estoy en el mundo, pues, lógicamente tengo que tener ciertas cosas. Mis acciones están destinadas a tener. Pero entonces me involucro tanto en el tener que olvido el ser. Entonces, ahí tienen lo que está pasando actualmente en el mundo. Ahora, fíjense, ideas sueltas son. Yo les dije la vez pasada, el nirvana implica que la persona se despierta a la conciencia de ser, eso dijimos. Se extinguen los remolinos en la mente, ¿no? Todas las acciones instintivas de supervivencia, reproducción de la especie y todas las acciones mentales para ayudar a esto empiezan a menguar. La persona se inclina hacia el ser, despierta al estado de ser. Y por eso se dice hay un cese de las predisposiciones a actuar. La persona pierde interés en el actuar porque no le ve sentido al tener. No algo verdaderamente necesario. Estoy diciendo que a un hombre actual le puedes vender una idea como, mira, tú si te compras este reloj, entonces eres un hombre distinguido dentro de los demás. Te van a ver y van a decir, es un hombre distinguido, es importante, trae algo de moda, caro, etc. Pero a un hombre despierto no le puedes vender esa idea, porque le dices, cómpralo y vas a ver que vas a ser muy importante. Y entonces la persona dice, no soy importante por eso, no me interesa tenerlo. ¿Sí se entendió? Entonces el problema que se está enfrentando actualmente es que antes no estaba muy claro cómo lograr despertar a los seres humanos de manera vulgar, vulgarizar la enseñanza, es decir, hacerla para todos, vulgarizar algo
es que lo metes para todos, no para un grupo selecto, ¿entienden? Sino vulgarizar algo es que lo entregas a todos. Y entonces resulta que antes no se sabía ni lo que era, ni tampoco se entendía muy bien lo que se tenía que lograr, pero ahora ya se sabe. Con el estudio en este último siglo de todo lo que son las tradiciones espirituales que han venido a renacer, han empezado a ser estudiadas por la ciencia actual, entre ellas principalmente la psicología, entonces se llega al punto de que ahora sí se sabe muy, muy bien lo que se quiere, lo que se puede lograr. Pero parecen dos caminos que están francamente en oposición, porque las personas o se dedican a ser o se dedican a utilizar todo el tiempo de su vida para tener. ¿Sí se entendió? Entonces, ahí es donde está el planteamiento. Miren, la educación pública, la educación de los colegios, están diseñadas para crear individuos que, llegado el momento, que ya son hombres jóvenes, digamos, mujeres, hombres, se involucren en el sistema para sostener este sistema de producción, consumo y competencia. Entonces, ¿qué va a pasar? Fíjense la pregunta. ¿Qué va a pasar cuando empieza a introducirse las prácticas para despertar dentro del sistema de educación? Entonces resulta que tienes, por un lado, estás educando, entre comillas, a ese niño para que se involucre, ¿no?, con todo su alma y corazón en un sistema para sostenerlo, que llamamos progreso, riqueza, acumulación, etcétera. Pero por el otro, lo estás despertando. Entonces ese niño empieza cada vez a estar más en su ser, pierde el interés por la otra parte. Gradual y progresivamente ya no le ve gran sentido. ¿Sí se entendió lo que estoy diciendo? Este planteamiento viene desde mucho. Por ejemplo, desde el punto de vista cristiano, ¿no? El mensaje dice: aquel que a dos amos sirve, con alguno queda mal. No se puede servir a Dios y al dinero. Es un planteamiento, ¿entienden?, que está arrojando este problema entre el ser y el tener. ¿Sí se entendió? Y que la visión esa es: vete al ser. La visión en el budismo, vete al ser. La visión, en fin, todas las visiones, vete al ser. ¿Por qué no nos hemos ido al ser? Porque el cerebro humano actual está preferentemente diseñado para la supervivencia, no para estar en el ser. Solo pequeños individuos extraños y raros, son raros, dentro de una sociedad, tienen el cerebro propenso o propicio para estar en el ser. Algunos de una manera natural y otros con ciertas prácticas de meditación, etcétera, ¿no? Oración, búsqueda espiritual, o empiezan a despertar a su ser. Pero esos son el frijol en el arroz. Son muy pocos. La gran mayoría de los cerebros humanos están diseñados para la supervivencia. Sobrevivo y reproduzco la especie. Y en la sobrevivencia está la acumulación. ¿Por qué a la gente le gusta tanto ganar y acumular dinero? Porque es simplemente un instinto animal, ¿no? Los animales durante primavera y verano acumulan bellotas, ¿no?, las ardillas, y las guardan. Instinto de supervivencia. Saben que vendrán las vacas flacas. Y entonces dicen: no, pues es que el otoño y el invierno ni hay bellotas, ni hay comida y hay un chorro de frío. Me tengo que meter dentro del árbol, pero con una pelota de bellotas, si no me voy a morir de hambre. Instinto de supervivencia. Ese instinto idéntico lo tiene el hombre, pero le suma su inteligencia, su mente, su creatividad, su imaginación, e inmediatamente la pone al servicio de ese instinto. Y tiene razón. Si yo acumulo dinero y viene un problema, vamos a decir, y yo tengo... Ahorita es diferente porque revientan las bolsas y hacen cosas muy extrañas, pero vamos a decir que el dinero sea oro, o sea, metal. Si yo lo acumulo y lo entierro, ok, yo ya tengo mis bellotas. Donde nos empieza a llevar el tren, los demás se morirán de hambre, pero yo tengo mis bellotas ahí guardadas. Tienes razón. Dedicarse en este mundo a la búsqueda del despertar no es productivo, no te deja masare.
Entonces, bueno, ahí tienen lo que está pasando. Sí, ya ven el planteamiento que está sucediendo, pero antes el cerebro humano, insisto, está diseñado para la supervivencia. Aplica toda su inteligencia a esa supervivencia y reproducción de la especie. Todo. Entonces, ¿no? Ahí está el mecanismo y lo que llamamos evolución de la civilización, el progreso, ¿no? Los grandes, digamos, imperios que se han creado alrededor de la riqueza y de los ejércitos, porque los ejércitos son los que me hacen sobrevivir delante de enemigos. Entonces tengo que formar un buen ejército, tengo que tener mucho dinero y luego me tengo que meter en los terrenos de los demás para ser más fuerte, porque entonces hay más bellotas por ahí. Si me echan para un lado y me dejan un jardín de este tamaño, voy a tener 3 bellotas, me voy a morir. Ya se entiende, si tengo un terreno grande, pues tengo más, entonces hay que meterse acá. Todo está perfecto, el hombre actúa en concordancia con lo que estoy diciendo, pero el problema viene siendo si cada vez las personas se van despertando, este sistema colapsaría. Vamos a poner un sistema hipotético, ¿no? Es hipotético, como una utopía, ¿no? Supongamos que logramos introducir en toda la educación del mundo prácticas inocentes para despertar. Miren, porque para estar más atentos y los niños y ¿no? Para que no se me divaguen tanto. Ahorita todo el sistema de divagación mental lo han manejado con pastillas y medicamentos en los Estados Unidos y a lo mejor en Europa también, no lo sé. Pero sé que se medicaba a los niños en un porcentaje pequeñísimo hace tiempo y ahorita resulta que parecen píldoras. Se les dan a los niños, o sea, ha aumentado el nivel de consumo de píldoras en los niños para mantener su atención en clase. El ADD, muchas historias inventadas, ¿ok? Y propulsadas por la industria del medicamento. Pero bueno, finalmente ya. Entonces, ¿qué va a pasar cuando entran estas prácticas y técnicas en todos esos niños? Entonces, conforme van creciendo, naturalmente se van despertando. Conforme se van despertando, pierden interés en la supervivencia clásica. Entonces, tiene que colapsar el sistema. No funciona. Necesita seres humanos con un cerebro perfectamente hecho para la supervivencia y la reproducción de la especie, para tener. Entonces ellos sí mantienen el sistema. Pero ¿qué pasa si los niños crecen y les dices, oye, es que con esto trabaja y te puedes comprar? Vamos a poner ejemplos, ¿no? El otro día vi el consumo de camisetas, por ejemplo, en Estados Unidos. Y entonces vi la cantidad y dije, ¿qué es esto? O sea, la gente podría vivir con una 10ª parte de eso. ¿No? Sí podría vivir, no tendría que estar desnudo, tendría camisetas, pero a lo mejor eran 10 o 15 per cápita. Pues una persona necesita 2, 3, 4 camisetas al año, no 15. ¿Ya se entendió? Entonces, inmediatamente, el sistema que está construido empieza a tambalearse. Porque ya no estás dispuesto, el que está en el ser, ya no está dispuesto a ocupar todo el día de su vida, no a producir, es decir, producir para ganarse un dinero, para consumir, ya no lo quiere. ¿Qué le va a pasar al sistema? ¿Y por qué se ha hablado del fin del tiempo y del fin del mundo? ¿Ya ven hasta dónde empieza a alcanzar esto? La promesa es llegar a un tiempo en que vendrá el fin del tiempo y del mundo. Y tú dices, qué cosa más extraña, ¿qué quiere decir eso? Porque es una idea no bélica, es una idea que viene de la parte espiritual, ¿no? La segunda venida de Cristo trae consigo el fin del mundo. Así está prometido. ¿Por qué va a traer el fin del mundo? Bueno, no es que se vayan a matar todos, sino eso no tiene importancia, ¿no? Sino que si los individuos de esa sociedad empezaran colectivamente, hipotético, utópico, a despertar de manera colectiva, todo colapsa. Claro. Y entonces las personas pierden interés en este mundo. Es lo que se llama el nirvana, cese de las predisposiciones a actuar. ¿Por qué voy a actuar si no me interesa eso? Oye, es que fíjate que si haces esto, vas a poder, no sé, tener tal cosa.
tener un boleto para viajar en un avión que da la vuelta al espacio. Pero vale, a lo mejor, no sé, $1,000,000. La persona no quiere dar un paso para eso. ¿Ya vieron cómo colapsa todo? Entonces, eso es lo que estamos enfrentando. Hasta antes del siglo pasado, o sea, el siglo XX, no se sabía y no era una amenaza. Esto no era una amenaza, porque no se sabía bien lo que se tenía que lograr. Sabíamos que los grandes hombres que guiaban a la humanidad estaban mayormente despiertos, espiritualmente, y asesoraban a los hombres de gobierno, etcétera, ¿no? Siempre los hombres de gobierno tienen asesores, ¿no? Pero no era una amenaza, entonces el sistema trabaja perfecto. Pero ahora se monta esto como una amenaza directa, es un enfrentamiento. ¿Ya vieron lo que está pasando? Esto es brutal, porque cuando se dice ponerle fin al mundo para restaurar, para redimir a la humanidad y regresarla al Padre, tú no puedes llevar a nadie al Padre, que todo su sistema está hecho para el mundo. No quiere ir a ningún lado, quiere construir su reino en este mundo, a fuerza. ¿Sí se entendió? Pero resulta que entonces, si la persona se despierta, cada vez se recarga más en el ser que en el tener. Claro, necesita tener, por eso hablo, una vida digna. Puede tener una vida digna. En Oriente, muchas personas despiertas no llevan una vida digna, simplemente abandonan su trabajo y se vuelven mendigos, ¿no? Sadhus, ¿no? Los extremos son los nagas, los serpientes, ¿no? El ejército de Shiva. Están desnudos y simplemente no tienen nada, porque no tienen ningún instinto de supervivencia en el sentido clásico, vamos a decir. Claro, muchos de ellos son vividores, pero no estoy hablando de eso, estoy hablando de que la sociedad no da cabida a esta posibilidad. ¿Sí se entendió? Entonces la pregunta inicial es, ¿puede un hombre que está despierto tener una vida digna en este mundo, no tener que andar en calzones debajo de los puentes durmiendo? Porque simplemente no está hecho, su cerebro no está hecho para el consumo y para la producción, no le ve sentido. ¿Entienden lo que quiero decir? No le ve sentido a algo, inmediatamente no lo haces. Entonces la persona se recarga más en el ser, claro, y contra más se recarga en el ser, más renuncia al mundo. Entonces por eso siempre se habla de esto, ¿no? Y el mensaje normalmente está hecho, construyes tu reino en este mundo o construyes tu reino en el reino del Padre, como quieras. El otro es roca sólida, este es arena movediza, va a terminar, etc. Pero eso al cerebro humano no le importa. Es que va a terminar, qué bueno, lo vuelvo a armar. Es decir, si a una ardilla le dices, mira, es que las bellotas se va a acabar, bueno, qué bueno, pero mientras yo las recojo. A mí no me vengas con historias extrañas. Ya ahora sí me están entendiendo. Entonces, ¿qué sería desde esta perspectiva? O sea, ¿qué va a pasar cuando empecemos a empujar decididamente toda la psicología contemporánea después de Gestalt y llegando al concepto de mindfulness? Ya la tienen clara. Ahorita, ilusamente, están utilizándolo en las compañías, en los países civilizados. Mindfulness es la observación de los contenidos de la mente, ¿no? Entonces quiere decir que hay el testigo que está observando los contenidos de la mente para separarse de ellos, ¿no? Poder estar en una paz interior y no atormentado por los pensamientos, que los puedas observar como un río que pasa, ¿no? Pero en ya las compañías más importantes del mundo están aplicando mindfulness, pero ya surgió un nuevo concepto que se llama Mindfulness. McDonald's, Mindfulness, que quiere decir que a las personas se les da esta sabiduría milenaria para poder estar tranquilos, con la mente más en silencio y en paz, pero para producir más. Qué padre. ¿Ya se entendió? Porque si no estaban estresados. Pues como están estresados, esta bola de gerentes mensos, ya no pueden ni pensar, o sea, no pueden ni trabajar. Les damos mindfulness, su mente queda tranquila y en paz, ¿ya vieron? Como un monjecito zen. Pero ya que está como monjecito, le dicen, siéntate en la computadora y a darle. Y entonces el concepto es mindfulness, porque Buda dijo
Bueno, en primer lugar hay que llegar a ese estado despierto y luego desapegarse de los asuntos del mundo. Pero el desapego viene con el despertar. Entonces, esos empresarios no tardan en empezar a botar sus trabajos, porque encuentran un estado de paz tan especial que dicen, esto ya no le veo sentido. ¿Ya se entendió? Ya no le veo sentido. Ya estoy como monje zen, en una paz inconmensurable. ¿Por qué me voy a meter como un loco de 8 de la mañana a 12 de la noche en algo que ni es mío, porque es la compañía de quién sabe quién, o está en bolsa, o vete tú a saber? Claro, me van a pagar muy bien, pero no le veo gran sentido, porque también el dinero que yo recibía era para comprar ciertas cosas que tampoco ya le veo sentido. Entonces me tengo que comprar, me la rompo, ¿no? Para que me den ese dinero y me compre un traje de $5,000. Pero es que no lo quiero, es que no me interesa, está precioso. Pero como la falda que les platiqué, con una de esas me tapo. Y ¡pum! Esto está, lo que está enfrentando la humanidad, ahora sí, por primera vez, es extraordinario. De momento, todos los que están despertando se quedan, ven, fuera de la cancha. ¿Por qué? Porque ya ni son buenos competidores, competencia. Yo tengo que competir contra otros para sobrevivir en mi empresa, en todo. Ya no son buenos compitiendo en sus empresas porque los otros están, pero enardecidos. Y empieza a carecer todo de sentido para la persona. Entonces, ¿qué? Ya vieron lo que va. De momento esos hombres quedan fuera del sistema. El sistema antes los bota. Es como tornillos en una máquina, ¿no? Todos tienen que funcionar. Oye, es que este tornillo ya no encaja en la máquina porque este cuate quiere contemplar toda la vida. A la basura el tornillo y metan otro tornillo que sirva. Bueno, es cuando es un tornillo. Pero ¿y si empiezan a hacer millones de tornillos? Entonces, ya vieron, el sistema empieza a colapsar. ¿Ya se entendió? El hombre aparte es extraordinario porque como tiene demasiada inteligencia, también preda y lastima mucho la naturaleza. ¿Ven? Los animales que la gente llama inferiores, ellos están muy equilibrados porque no pueden dañar la naturaleza hasta más de un punto. Es más, no pueden dañarla. Hay una manada de lobos. Si hay ganado, hay más lobos y se reproducen más. Entonces, en vez de la manada de 10, son de 30. Hay más, manada de 50. No, pues ya se murieron los búfalos. La manada baja. Tan, tan. Es que hay menos búfalos, menos comida, menos lobos. Más comida, más lobos. Menos lobos, más lobos, más lobos, más lobos. Pero el hombre no. El hombre es más y más y más. ¿Ya vieron? Entonces sí puede, su inteligencia es demasiado. Entonces el instinto de supervivencia del lobo está ajustado a las reglas y leyes de la naturaleza. El del hombre ya no, sino que su inteligencia puede hacer cosas verdaderamente desequilibrantes. Ya lo está haciendo. Entonces ahí tiene. ¿Cómo ven esto? Entonces sí se entendió la postura. Yo les dije la clase pasada, nirvana viene de la raíz nirv, extinción. Yo lo entendería como extinción de los remolinos en la mente, es decir, se detienen los procesos mentales, el pensar y el imaginar y el clásico, y la persona despierta a un estado de ser. Entonces ya estoy en estado de ser y mi mente ha quedado silenciosa. Como está silenciosa, entonces sus predisposiciones también se van desbaratando, porque yo me recargo en el ser, me quedo en ese ser y me place, encuentro dicha estar en ese ser, por ser, no por hacer algo para tener. La felicidad del hombre está basada en hago, tengo, entonces soy feliz. ¿Ya se entendió? El otro no, el otro soy, estoy dichoso y en gracia y feliz porque soy. ¿Sí se entendió? Pero no eres un buen espécimen para esta realidad. Ese hombre no funciona aquí muy bien. Funciona mejor un hombre más de las cavernas, ¿entienden? Ese sí, porque ese está dispuesto a sobrevivir. Entonces, diríamos que los hombres despiertos son una especie en extinción. Se van a extinguir. Pero para mí la palabra extinción no es mala noticia, es buena.
Quiere decir que una sociedad de seres humanos espiritualmente despiertos sería nada más un puente de paso a la ascensión y regreso al divino origen. ¿Ya me entendí? Porque estaría diseñada de manera transitoria para que todos los seres humanos en esa sociedad fueran despertando y restableciéndose en el ser. ¿Ya vieron? Luego entonces, ¿por qué dicen en Oriente, cuando el hombre entra al nirvana, se suspenden las reencarnaciones continuas? ¿Por qué? Porque el ser que entra al nirvana se despierta, cesa las predisposiciones a actuar, entonces ya no necesita en el futuro un cerebro diseñado para la supervivencia y la reproducción de la especie. Luego entonces no tiene para qué renacer, es lo que la gente entiende. ¿Para qué renace? Por eso ellos dicen, si tú logras despertar, ¿no? Logras nirvana, se extinguirán las predisposiciones a actuar y suspendes las reencarnaciones. ¿Por qué? Porque ese ser cuando se va, pero bueno, entiéndanlo como que se va, ya se murió. Ese ser ya no necesita para nada un cerebro humano construido para la supervivencia y reproducción de la especie. Ya no le sirve para nada. Entonces él se queda en el ser. Y de ahí se va a más niveles de ser hacia lo divino. ¿No está buenísimo? Ese es el fin del tiempo y del mundo. Entonces no es que se destruya el mundo, ¿comprenden? Se destruye el mundo. No, si se destruye el mundo lo vuelves a hacer. No se destruye el mundo. Tú pierdes interés en él y te reabsorbes en el ser, entonces el mundo desaparece porque no es más que un holograma transitorio. Y tan. Entonces la promesa queda cumplida. Cristo cuando viene en su segunda venida, así está dicho, vendrá a poner fin al mundo y al tiempo. Punto. Y luego cuando se habla de Shiva, entonces se dice el destructor de la ignorancia, ¿no? Y el destructor del mundo, el destructor del universo. Dices, pero ¿cómo? ¿Qué quiere decir esto? Nada más quiere decir que da la explicación suficiente para que las personas recuperen esa conciencia. Y entonces destruye el universo, se pone fin. Y la totalidad de esa humanidad sería retomar. ¿Sí se entiende? Ya no tendría que regresar a esta escuela. Ya se va a un nivel que ustedes entienden como superior. Los vehículos y cerebros diseñados para la supervivencia y reproducción de la especie, unidos a la inteligencia, ya no los son de utilidad. Entonces no tiene por qué estar ahí. ¿Cómo la ven? Eso está buenísimo, pero ahorita estamos esto se va a poner, no sabe, quién sabe qué nos toque ver o no, pero se va a poner buenísimo, porque antes no se sabía qué, ¿sí se entendía? ¿Por qué se ha dicho siempre? Aquí tiene más poder el anticristo que el Cristo, o tiene más poder la parte que te induce solo a buscar tu paraíso en este mundo, porque los cerebros están diseñados así. Pero si la persona la pones a meditar, la despiertas y se pone atenta, se empiezan a activar ciertas zonas que ya no tienen que ver mucho con esa otra parte. No las pierde, su inteligencia no la pierde, pero no tiene un gran interés en ello. ¿Me estoy explicando lo que estoy diciendo? Entonces, ahí vean lo que puede pasar porque estaban hablando de los colegios. En la educación pública no les interesa lo que yo estoy diciendo, pero hay otros tipos de colegios que pueden albergar cada vez acoger este tipo de prácticas e información. Y entonces empieza, ¿qué va a pasar? Si son uno, pues, puede cambiar muchas cosas, pero si son millones y millones, ahí está el asunto. Ahora, es tan inimaginable que entonces las personas no entenderían exactamente lo que está implicando. O sea, lo que yo estoy diciendo, la implicación que tiene, poner fin al mundo y al tiempo. Quiere decir que la experiencia del ser humano en esta realidad llega a su fin. Es retomado, redimido, es recogido y llevado a esferas superiores de ser. Y luego a la divinidad, al ser absoluto. Eso a mí me parece fantástico, de andar correteando mangos, subiéndose a los árboles y correteando mangos, o llámenle como quieran.
a estar reabsorbiéndose en la luz divina, pues yo le veo una gran distancia. ¿Sí se entendió? Pero bueno, eso es lo que ha pasado. Porque esto nunca ha sido una amenaza, porque no se sabía bien a bien qué se tenía que hacer y qué se tenía. Ya se sabe. Tal y como nosotros dijimos las cosas acá, se sabe perfecto, con peras y manzanas, lo que se tiene que hacer. ¿Ya me entendieron? Bueno, pero la psicología, últimamente, si ustedes revisan este tipo de documentos, ya jamás, nunca mencionan palabras como budismo, hinduismo. ¿Saben qué ponen? Técnicas milenarias. Basado en técnicas milenarias, para que no haya la discusión y el choque interreligioso. ¿Ya me entendieron? Basado en técnicas milenarias, siéntate y ponte atención a tu respiración. Pues una técnica budista. Tan tan. Susokukan se llama, pero ellos ya nunca, ¿ven? Ya se dieron cuenta, si nosotros lo ligamos, la psicología, si nosotros lo empezamos a ligar con palabras religiosas, vamos a seguir albergando la lucha y la discusión, y nosotros somos buenos y los otros se van a ir al infierno porque adoran muchos dioses, y ya saben, toda esa discusión innecesaria, bastante infantil. Pero ellos ya le quitaron todas esas palabras. Entonces nada más dicen técnicas milenarias. ¿Cuáles? Pues no las ponen y ya. Hubo un punto de tránsito, ¿no? Con Ken Wilber, por ejemplo, ¿no? Empezó a transitar hacia eso. Él sí todavía usaba el Atman, el Nirvana, y empezaba. Pero se fue desenredando más y más y más, hasta que quedó pura conciencia. Nosotros acá hicimos lo mismo. Cuando hablamos de misticosofía, hablamos de esas tradiciones y de que todas decían más o menos lo mismo, yendo a lo mismo. Y ahora cuando se habla de Shiva Shambhu, realmente ya no se toca ese concepto. Se toca la conciencia y el estar atento, y entonces ya no hay discusión interreligiosa, ¿entiendes? Y ya no hay, pero bueno, sí se entiende lo que está pasando y lo que puede pasar. Crean que es algo extraordinario. De momento puede haber un gran colapso. ¿Y saben dónde lo podemos vivir? Puede ser tan rápido que lo podemos ver en nuestros hijos. Es decir, padres actuales que estuvieron completamente educados para el hacer, ¿no? Para el tener, se encuentran que empiezan a crecer sus hijos y les empieza a valer dos. Y dices, te vas a morir de hambre. Y tiene razón el papá. Si sigues por ahí, te vas a morir de hambre, porque aquí o te metes en el engranaje del sistema o te vas a morir de hambre. Pero eso no, pero ese niño a lo mejor ya no tiene. Entonces este es un vividor, no quiere hacer nada. ¿Sí? Entonces, ¿ya vieron cómo colapsa? Se pone un asunto y la maquinaria que está diseñada deja de funcionar. Porque si no hay gentes que produzcan, no hay gentes que consuman. Y si no hay gentes que consuman, entonces ¿cómo va a operar esto? ¿Qué va a pasar con todas esas miles y miles de fábricas donde hay millones de gentes ahorita, en este momento, haciendo pantalones, Se puede armar la de Santo Cristo. Habías dicho una cosa que no terminaste, de que dije? La persona que va despertando puede llevar una vida digna, no necesariamente irse debajo del puente y todo, pero ya no concluiste bueno, eso. Es que la pregunta inicial es que si un hombre despierto tiene cabida en esta sociedad. Realmente, de momento no la tiene. A veces, ¿sabes cómo se la buscan? Pues que voy a dar clases de lo mismo, o que voy a organizar talleres y conferencias, o que voy a, ¿no? Pues tengo que hacerle, pues si no, ¿cómo? ¿Y el bolillo qué? Sí. ¿Qué con el bolillo? Entonces, se busca en su lugarcito, ¿me entienden? Pero está bien, búscate tu lugarcito, pero ese lugar, eso no es el sistema. Pero dices, es que no, si le entro al sistema, pues claro, ya no, como que no. Pero no hay un lugar digno para mí. Pero poco a poco puede empezar a ver y diseñarse alguna forma de los ensayos que se empezaron a hacer en Estados Unidos y en otras partes del mundo, las comunas, medio de hippies, ya saben, ¿no? Pues ahí están en la comuna y no sé qué, pero luego pues, no funciona bien y ya me entendieron, porque luego aquí, o sea, eso es un asunto, porque aparte una comuna,
es una pequeña minoría que es como un lunar en tu piel. Pues no tiene gran importancia, pues tienes un lunar así, pero toda tu piel es blanca y tienes un lunar negro. Bueno, pues déjalo, no se bañan, usan composta y no sé qué tantas ideas tienen. Ay, déjalos a los pobrecitos. Ya me entendiste. Pero ¿qué pasa si son más? Y más, y más. Pues bueno, ahí tiene. Entonces se necesita, yo no lo vengo a diseñar, ¿entienden? Pero se necesita que la gente poco a poco vaya pensando cómo va a ser. De cara a la conciencia, yo diría, esa conciencia ni viene al mundo a componerlo, claro, ni tampoco a descomponerlo. No viene a componer el mundo ni a descomponer el mundo, viene a ponerle fin al mundo. Esa es su intención real. Y tú dices, pero eso parece un acto brutal. Sí, claro que lo es, porque esto es ilusión y lo otro es la verdad. Es tu verdad eterna y divina. Entonces nada más te vengo a decir que esto es una ilusión, es humo en la atmósfera. Entonces no tengo por qué considerarlo como importante, no lo es. No lo es. ¿Ya se entendió? Esa conciencia plenamente sentada en el mundo no tiene grandes intereses en diseñar nada. Eso le tocará al hombre, a la civilización, ver cómo va adaptándose, ¿entiende?, a una civilización que está decididamente hecha para producir y consumir, a algo que pues ya a la gente no le interese tanto. ¿Sí se entiende? Entonces, y que cada vez empieza a estar más en la conciencia de ser. Ahí tiene. Entonces, ¿cómo lo van a hacer? ¿Cuánto se va a tardar? ¿Cómo va a colapsar las economías mundiales? Pueden colapsar fuerte. Y puede ser muy rápido. Porque todo es una maquinaria. ¿Entienden? Pero si esa maquinaria, los ingredientes de esa maquinaria empiezan a no querer participar, yo estoy sintiendo en los jóvenes algo de ese tipo. No en el concepto que yo hablo de despertar, pero muchos de ellos en la búsqueda, y ya lleva esto desde los años 60 o más, experimentando a través de las plantas de poder, ¿sí se entendió? Entonces drogas, plantas de poder, etcétera, y entonces ya hay muchos, ya son hombres algunos y otros jóvenes que ya tampoco le ven mucho sentido a esto. Yo no estoy hablando en esos términos, ¿entienden? Yo estoy hablando más del despertar, pero sí ha habido otras líneas de búsqueda, porque no se están contentos con esta realidad. Claro. ¿Por qué voy a estar contento en ser un esclavo? Tú dices, no, soy un esclavo, pero con dinero. Digo, ya sí, ya lo sé, pero eres un esclavo. Punto. Salte y vas a ver qué rápido eres un esclavo. ¿Ya vieron? Entonces estás esclavizado a algo. Adentro crees que no, pero si te dices, bueno, soy libre, me quito de esa realidad. Bueno, investiga lo que vas a sentir. Todas tus cuentas no las vas a poder pagar. Y entonces vas a empezar a pasar aceite. Así le dicen. Los motores pasan aceite y ya están viejitos. Bueno, ¿algún comentario? ¿Se entendió bien lo que estoy diciendo? Guarden dos palabras porque es el meollo del asunto. Tener, ser. ¿Sí se entendió? En esta sociedad, los que se van al ser, a veces padecen enormes problemas con el tener. Porque como no le prestan atención, entonces de repente, ¿no? Como dijo alguien por ahí, no hay depresión, hay chequeras vacías. O carteras vacías. No hay depresión, hay carteras vacías. Tienes razón. Pero entonces, como tú te dedicas al ser y estás en la dicha de ser, tu cartera, ¿ya vieron? Cuando la abres, no, pues los frijoles, ¿no? A ver, ay, no hay nada. A sufrir parejo. ¿Ya vieron? Ahí está. No que no, chiquitito. Ponte a hacer. ¿Quieres llenar tu carterita? Hacer. Entonces haces, pero no eres. Y entonces ahí está el eterno dilema que está planteado desde siempre. Está planteado desde siempre. ¿Sí se entendió? Por eso Buda, ya dije lo que dijo Cristo. ¿Qué dijo Buda? Ya podemos meditar. 4 nobles verdades. Pero dice, él viene como un médico, ¿no? Entonces dice, bueno, primera noble verdad, la realidad del sufrimiento. Esta realidad es sufrimiento, no es la gloria, es sufrimiento. Nacer es sufrir, enfermar es sufrir, morir es sufrir.
perder lo que tienes es sufrir. No tener lo que deseas es sufrir. La realidad del sufrimiento. La vida es sufrimiento. Entonces, segunda verdad, ¿qué me mantiene en esta vida? El deseo es la causa del sufrimiento. ¿Ya vieron? Las predisposiciones a actuar. Mis deseos me predisponen a actuar. Yo deseo tal cosa, actúo para tenerla, pero luego la pierdo y hay sufrimiento. Luego trabajé mucho para tenerlo y no lo logré, hay sufrimiento. Pero el deseo es la causa del sufrimiento. Es lo que me mantiene en esta realidad. Mis deseos predisponen mis actos mentales y corporales. Tercer noble verdad, la extinción del deseo es la extinción del sufrimiento. Tú dices, ¿cómo es esto? Bueno, si yo deseo tener un reloj de $2,000 y no lo puedo tener, sufro. O si perdí un reloj que amo de $2,000, sufro. Pero si no tengo deseo de tener ese reloj de $2,000, pues no sufro. ¿Cómo voy a sufrir? Si alguien dice es que yo voy a trabajar hasta que me muera porque ese reloj que vi en ese lugar me encantó y lo quiero tener puesto acá. ¿Ya vieron? Sufrimiento. ¿Sí? No tengo el deseo y te dicen, ve y cómprate el reloj. ¿No? ¿Para qué? La extinción del deseo es la extinción del sufrimiento. Se las dijo bien claritas. Y luego ya, cuarto noble verdad, el óctuple sendero para liberarse del sufrimiento. Recta meditación, recta palabra, recta acción, sus 8 nobles verdades. ¿Ya vieron? Pero él está poniendo esta realidad, vidas mías, es sufrimiento. La gente dice, esto es un mensaje pesimista, no está hecho para la celebración. No, sí celebra, pero hay sufrimiento. Puedes celebrar lo que quieras, pero hay sufrimiento. No, a lo mejor en un momento dado no lo tienes, pero la humanidad sufre. Decir que no es ser bastante estúpido, ¿entienden? Entonces, como es una realidad de sufrimiento, vengo a liberarte del sufrimiento, que regreses. Él no dice a dónde, ¿no? Porque él es un ateo. Entonces, no dice vamos a Dios, ¿no? Eso, no. La extinción del sufrimiento. Nirvana. Se negó siempre a explicar qué era. Yo aquí ya lo he explicado. Es la conciencia de ser. Él nunca habló de lo que era el nirvana. Nada más dijo es la extinción del sufrimiento. Y entonces ya. El deseo lo causa. La cesación del deseo lo disuelve. Cuando lo logras ya te liberaste. Y cuando tú te despiertas al ser, esos deseos que llamamos vasanas, samskaras o predisposiciones a actuar, se disuelven. Como se han disuelto, pues yo ya no estoy sufriendo. Ahora se dice, pero sigues en el mundo, ¿tendrás un nirvana perfecto y feliz? No. Aún soy sujeto de conocimiento empírico. Si hay hambre, sentiré hambre. Si hace frío, sentiré frío. Pero mi conciencia ya está ausente de sufrimiento. Mi conciencia sí lo está. Si ahorita baja la temperatura y se pone helado, pues lógicamente hay sufrimiento corporal. Tengo frío, me duele. Me tendré que buscar tapar. ¿Sí se entendió? Pero ese ser te dice, pero no te preocupes, cuando este cuerpo es disuelto, entonces nada más queda la conciencia. Y como ya no es objeto de conocimiento empírico, no te va a dar frío. Porque no hay un cuerpo al que le dé frío. Ni te va a dar hambre porque no hay un cuerpo al que le dé hambre, ni te da gripe porque no hay un cuerpo al que le dé gripe. Entonces, ¿qué quedó? Esa conciencia. ¿Ya se entendió? Oye, regrésate allá otra vez. ¿Yo para qué me voy a ir para allá? Nada de lo que hay allá me interesa. Nadie te obliga a regresar. ¿Ya viste? Pero si te mueres con todas esas predisposiciones a actuar, todos tus vasanas y samskaras, sería este tu jardín de recreo. Y entonces querrás volver ahí. ¿Sí se entendió? Yo me aviento otra vez. Pues órale, aviéntate. ¿Sí se entendió? Esto es maravilloso. Lo que yo le estoy diciendo, saben la trascendencia que tiene y el impacto que va a tener. ¿Entienden? Porque finalmente se va a vulgarizar. Y no lo tienes ni que decir, pero yo sé, eso lo sé, las personas van despertando y ni les tienes que decir todo este rollo que hoy les digo.
naturalmente sus intereses en las cosas del mundo se van amortizando y apagando. Ya están mucho más en la conciencia de ser, en el amor, en la convivencia, ¿sí se entiende? No en las cosas. Entonces es un ser que va a abandonar esta realidad. Entonces, si yo dije que eran 60,000 millones y que se esperaba que 2/3 partes lograran ascender en un ciclo de tiempo, yo soy más ambicioso, porque no todos. Entonces los puedes empezar a ver. Se hace solito, nada más lo despiertas, ni le tienes que decir. Lo despiertas, ve la dicha de ser y entonces no le puedes vender ideas. A ese ser que vive en la dicha de ser, en la paz interna profunda, inconmensurable, le dices, veas tal cosa para ser el hombre más feliz, no le ve sentido. Claro. ¿Ya se entendió? Entonces ahí tiene. Bueno, espero haberles transmitido cuál es el asunto que se está presentando y ahora sí ya está interactuando. Antes no, antes entraba en el rubro de los pocos. Poquititas personas de la sociedad se alejaban y se iban a su nirvana, vamos a decir. Pero no se vulgarizaba, nunca sabía vulgarizar. Ahora ya se va a hacer para la totalidad. Entonces, ¿qué tal si lo metemos ahí a la educación pública? Pero aparte, ni siquiera tienes que decir que esto te va... No, si dices esto, se van a reír todos los de educación pública. Pero ni siquiera tienes que decir que el espíritu y despertar y la dicha y No. Es para que los niños estén más atentos en sus clases. Es para que no se les alborote el gallinero, para que estén más tranquilos. Y entonces sus postraciones, ahí están los angelitos de Dios haciendo sus postraciones. Y de repente, ¿ya vieron? Por eso se ha dicho, ¿qué sucedió con pocos budas que pisaron la tierra? Mucho. ¿Qué va a suceder cuando sean millones? No unas cuantas decenas o cientos, vamos a decir cientos. Cientos de budas han pisado la tierra en 10,000 años a la fecha, ¿no? Seres raros, muy raros. Pero bueno, ahí están acá, estuvieron unas cuantas centenas. Pero ¿qué tal si son millones? No se la van a acabar. No se la van a acabar. Entonces, bueno, eso es lo que yo veo y es para lo que trabajo. Y entonces podemos hacerlo. Está fácil, ya se sabe, ya se tiene con palabras sencillas, ya lo desligamos de las religiones han sido una pesadilla, nada más han mantenido la humanidad en guerra continua y sostenida. Entonces eso lo quitamos, ya, adiós esto, de que yo creo en esto, yo creo en lo otro, cree lo que quieras, tú ponte atento. Y entonces quitas todo eso, dejas el despertar, ¡pum! Fin del tiempo. El fin del mundo. ¿Se dan cuenta lo que digo? El fin del mundo y del tiempo. Quiere decir que, porque tú dices, pero también termina en los otros reinos, es que todo está proyectado desde ti. Claro. Entonces, si la humanidad se despierta, inmediatamente es recogida y retomada. Sería un júbilo inconmensurable. Y les voy a decir por qué. Y es lo último que voy a decir. De una manera misteriosa, los avatares que han venido a la Tierra jamás, nunca se han sentido plenamente satisfechos. Y siempre han prometido regresar, ¿no? Volveré, ¿no? Entonces, ¿por qué es esto? Porque no se sienten perfectamente realizados y terminada la obra con su propia iluminación, sino quieren que la totalidad sea también redimida junto con ellos. Es un toquecito de ilusión, pero ahí está. Entonces, es por eso que el trabajo avatárico de descenso de la conciencia del ser a la tierra es continuo y sostenido, siempre buscando llevar a la totalidad. ¿Sí se entendió? Porque si no la gente diría, bueno, ya me voy yo y ya. Pero dejar hay algo adentro que nos une de una manera extraordinaria. La única palabra que se acerca a ello es la palabra amor. Pero el amor impide que un avatar dé su obra por terminada
porque quiere ver a todos los demás, que no son más que él mismo y él lo sabe, pero quiere que ellos también lo sepan, que son la unicidad junto con él. Quiere verlos en la misma gloria que está él. ¿Sí se entendió? Entonces siguen haciendo el trabajo. Y por eso siempre es el sistema de regresaré y volveré. Así lo repite Krishna, ¿no? Cada vez que la humanidad se hunde en un materialismo rampante, yo vuelvo al mundo para destruir a los malos, restaurar a los buenos y conducir todo a la vía justa y eterna, ¿no? Y entonces Cristo dice lo mismo, ¿no? Quetzalcóatl aquí dijo lo mismo, todos dicen lo mismo. Pero no es más que esa conciencia que no se da totalmente no se da por satisfecha. Por servida. Ya entendí, por satisfecha. Hice una obra redentora, expliqué todo, pero como que no lo vi. No vi que sucediera. ¿Entienden? ¿Qué tal si lo vemos? Y entonces, vámonos, hijitos del maíz. Estaría buenísimo. No sé hasta dónde, pero bueno, ahí tienen la idea, ¿sí? A ver qué va pasando y a ver los que van despertando cómo se las van ingeniando para poder encajar en esta sociedad mientras va cambiando. Hay tiempo para todo. Por eso la promesa es, yo estaré contigo hasta el fin del mundo. Esa fue la promesa. Esas son palabras de Cristo, pero esas fueron las que dio. Yo estaré con ustedes, no teman, hermanos, yo estaré con ustedes hasta el fin del tiempo. Es decir, esa conciencia no te va a abandonar. Va a estar presente hasta el fin del tiempo de todos, que no son más que uno y el mismo. ¿Sí se entendió? Pero mientras eso uno y el mismo se consideren muchos y separados, yo estaré contigo hasta el fin del tiempo. ¿Y luego qué? Ya no hay tiempo, ya está el uno. Hay los vidrios, a otra cosa, a ver qué se nos ocurre. Bueno, ¿sale? Entonces vamos a oír un mantra que me gusta mucho. Lo ponemos con los ojos cerrados.